Ahorita vamos a mirar eso para qué nos sirve. Esta imagen es muy repetitiva porque lo que quiero es que ustedes aprendan a localizar las células. Entonces, fotorreceptores, mire que tengo las bipolares, pero por aquí hay una que otra horizontal, ¿sí? Entonces miren que las horizontales comunican solo fotorreceptores, mientras que las bipolares comunican fotorreceptor y ganglionario, ¿sí? Yo quiero que sea muy claro el tema, por favor, si tienen dudas, pregunten, ¿sí? No los quiero abrumar, es uno de los temas más largos, es más, es el tema más largo. ¿Pero estamos bien? Las células amacrinas, igual que las células horizontales, son células moduladoras. Las horizontales van a modular ¿qué? La sensibilidad y contraste. Y las células amacrinas van a modular el brillo, la sensibilidad, en visión fotópica, escotópica y el movimiento. Entonces las horizontales, sensibilidad, contraste. Y las amacrinas, brillo, ¿sí? Y visión fotópica y escotópica. ¿Listo? Ok. Estas son las que explican entonces por qué respondemos también rápido al estímulo luminoso. Se han encontrado hasta 50 tipos, hay diferenciaciones histológicas, pero son muy similares las diferenciaciones histológicas a las bipolares, solamente se trata de tamaños y de anchos y de cantidad de dendritas, pero no hay una diferencia significativa. Y miren todos los neurotransmisores que tienen: GABA, acetilcolina, serotonina, dopamina, óxido nítrico, neurotensinas, encefalina, somatostatina y glutamato. ¿Sí? Lo único que tengo para decirles de ella, que incluso los libros casi no se encuentran, es que son moduladores y se encuentran en la plexiforme interna, es decir, ¿en dónde? ¿Cuál es la plexiforme interna aquí ya voy? ¿O me vas a decir cuál es la plexiforme interna? Sí, ¿quién lo dijo? ¿Qué? Bipolar, exacto. Entonces acá a este nivel van a estar las amacrinas. Miren que las horizontales están en ¿cuál? En la plexiforme externa. ¿Sí? Listo. Esto también es bellísimo. Esta es la glía. A grosso modo me devuelvo. Ah, no, de aquí. ¿Se acuerdan de esta imagen que les mostré ahorita y les dije? Ah, bueno, esta está. Epitelio pigmentario que se intersecta con los fotorreceptores, horizontales, bipolares, amacrinas, ganglionares, fibras del nervio óptico y membrana limitante interna, ¿cierto? Listo. Decíamos, los vasos de la retina solo dan nutrición a estas tres últimas capas de la retina, es decir, desde la plexiforme interna hasta la membrana limitante interna, ¿cierto? Y entonces de aquí para abajo, ¿qué? Ah, sí, claro, los fotorreceptores me nutren, son nutridos por el EPR, que a su vez toma de la corriente, ¿cierto? Ok, ¿y estas? ¿De dónde? Ah, ok, entonces ahí aparece la glía, ¿sí? El tejido glial. El tejido glial, mires desde dónde empieza, desde los segmentos externos de los fotorreceptores hasta la membrana limitante interna. De ahí todo esto, entre todas las células va a haber tejido glial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tejido glial? Células de Müller, astrocitos y microglía. Y miren la función de cada uno de ellos. Las células de Müller aíslan eléctrica y químicamente. ¿No ven que no hay mielina? Como no hay mielina, que es la que cumple la función de aislar eléctricamente las neuronas, necesitamos otra que sí lo haga. Tejido glial, células de Müller, ¿sí? Transporte de iones y metabolitos. Claro, como están recubriendo las paredes de esos tejidos nerviosos, pues también facilitan el cambio y el transporte de metabolitos entre sí. Sintetizan y almacenan glucógeno. ¿Para qué será el glucógeno entonces? Energía, no es que todo ese metabolismo se mueve a través de la energía. Y pueden proliferar y expresar proteína fibrila. Resulta que cuando en la retina hay un proceso inflamatorio, si allá hay un accidente, ellas van todas hasta allá y forman membranas.
¿sí? Eso se llama tejido fibrilar. Y esas membranas son las que me están mostrando, cuando yo veo membranas en retina, ya puedo identificar que allá deben estar las células de Müller, haciendo su trabajo de defensa. ¿Listo? Astrocitos, como su nombre lo indica, tienen una forma estrellada. Y miren, ellas van pegaditas a un capilar. Por tanto, ellas tendrán la capacidad de obtener nutrientes de esos capilares, miren, unidas a los capilares para el paso de nutrientes. Son importantísimas. Su presencia es más que todo hacia la periferia y el nervio óptico. En la fóvea no hay, no puede haber. ¿Por qué no puede haber? Porque entre más células haya, más se demora la luz en llegar, y por eso es que la fóvea, que es muy transparente y muy veloz, porque es muy delgada. Y son células que fagocitan y son móviles. ¿Por qué son móviles? Pues porque tienen paticas en la noche. La microglía o microcitos, que son estos, mire que tienen una cantidad de dendritas, ¿sí? Actúan como macrófagos, también se pueden mover porque ellas son las que fagocitan o se comen los microorganismos, o sea que son responsables de la protección inmunológica. Entonces miren, estas aíslan y favorecen el paso de nutrientes. Estas toman nutrientes de los vasos y ayudan a distribuir los nutrientes, ¿sí? Y estas protegen, son como el sistema inmunológico de la retina, protegen de los virus y los microorganismos. ¿Listo? Y estas tres tipos de células son los que van a estar ayudando en el metabolismo desde esta capa hasta la superficie interna de la retina. Entonces ahí ya tenemos el metabolismo de todo el espesor de la retina, ¿sí? Fotorreceptores, gracias al EPR. El EPR, gracias a la coriocapilar, o sea, la coroides, ¿sí? De allí hasta arriba, tejido glial, o sea, Müller, astrocitos y microglía, ¿sí? Y las tres últimas capas de la retina, las más internas, arterias centrales de la retina. ¿Fue claro eso? Ahí hay entonces patología, ¿sí? Por ejemplo, eso que ustedes ven ahí son puras membranas. ¿Se acuerdan de cómo es el fondo de ojo normal, no? Miren allá, membranas. ¿Qué se supone que entonces hay allí? Müller, astrocitos o microglía. Müller son las que se encargan de migrar y formar tejido fibrilar, ¿sí? O sea, esto es membranas. No debería ocurrir, pero esa es una forma de defensa, ¿sí? Obviamente una persona que tenga esto ya va a tener visión borrosa. ¿Listo? Y esto es la mielinización de fibras. ¿Cómo saben ustedes la diferencia de que esto no puede ser una membrana y eso no es una mielinización? Ok, más blanca. Bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Qué hace que yo diga, ah, esto es mielinización de fibras y esto es tejido fibrilar o tejido glial? Por la irrigación. Por la dirección. Acuérdense que la mielina, ¿qué hace? Cubrir los axones. No debería haber mielina en la retina, pero en este caso, cuando aparece mielina, como la mielina cubre los axones, ¿cómo van distribuidos los axones en la retina? De manera arqueada, ¿sí? De manera rectilínea y de manera radiada, no. Lo que les hablé cuando estábamos hablando de eso. ¿Dónde estábamos? Esta no es la forma como se distribuyen los axones del nervio óptico para llegar a la cabeza del nervio óptico, ¿sí? No tienen amielina, ¿sí? Pero cuando se mieliniza, para usted reconocer que es mielina es porque la mielina toma la dirección de cómo están distribuidos los axones, mientras que el tejido fibrilar es desorganizado, no tiene una forma, ¿sí? Y solamente se localiza en la zona de la lesión. ¿Listo? Ok. Células ganglionares. Las células ganglionares, que son las que reciben ese potencial eléctrico de las bipolares y las que a través de sus axones conforman el nervio óptico.
¿cierto? ¿Son las células más internas o más externas de la retina? Más internas, porque están más cercanas al vítreo. ¿Listo? Miren que tenemos diferentes tipos y depende de la localización. A nivel de la fóvea, a nivel central, o sea, macular, y a nivel periférico, ¿qué diferencias notan? La cantidad de sinapsis que pueden hacer. Es decir, en la fóvea son pocas las sinapsis que pueden hacer. ¿Por qué? Porque como en la fóvea tengo el cono, yo necesito que el cono me pase información casi uno a uno. Un cono, una bipolar y una ganglionar. Mientras que en la periferia, una ganglionar va a recibir información de varios bastones, ¿sí? O sea, de varias bipolares, por tanto de varios bastones. ¿Listo? Si una bipolar recibe sinapsis, hace sinapsis con hasta 70 bastones, y una ganglionar puede hacer sinapsis con hasta 25, 20, 30 bipolares, o sea que entre más periférica sea la bipolar, más posibilidad tendrá de hacer comunicación con varios bipolares, que a su vez vienen con información de muchos bastones. Por eso es que ven más abiertas acá en la periferia y son más puntuales en el centro. ¿Sí? ¿Dónde están? Las células ganglionares también tienen como dos polos, ¿cierto? Una que recibe la información de la bipolar y otra que ya conforma los axones para formar un nervión. Y aquí sí vamos a hablar un poquitico de los campos receptivos, que yo sé que ustedes ya lo estudiaron con la doctora Ana María, para poder comprender la sensibilidad al contraste. Pero yo se los voy a explicar desde la anatomía de la retina, ¿sí? Entonces con esto casi que ustedes van a quedar con muy claro el tema de sensibilidad al contraste, ¿sí? Ok, ¿qué explica la sensibilidad al contraste? Los campos receptivos. ¿Y los campos receptivos qué son? Son áreas en donde varias células conforman ese espacio. Unas van a ser sensibles a la oscuridad y otras van a ser sensibles a la luz. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es un campo receptivo. Aquí hay muchas fotorreceptoras, pero ese campo receptivo, en este caso, por ejemplo, el centro es on, o sea, sensible a la luz. Y la periferia es off, o sea, sensible a la oscuridad. ¿Listo? ¿Eso qué significa? ¿Qué oportuno mi uniforme hoy? Que si yo estoy parada aquí en el tablero, estoy estimulando un campo receptivo de ustedes. Una zona off, oscura, y una zona on, luz. ¿Sí? Si yo estimulo su campo receptivo bien, ¿usted qué va a ver? Un contraste, un alto contraste entre este uniforme y el fondo, ¿cierto? ¿Cómo se explica eso? Entonces, este campo receptivo está conformado por varias células de la retina. Acá en este caso en particular tenemos centro on y periferia off. ¿Qué pasa si yo estimulo solo un pedacito del centro, pero oscurezco el resto? Tanto periferia de ese centro como la periferia van a haber unos potenciales eléctricos con una frecuencia. ¿Sí? ¿Qué pasa si estimulo perfectamente el centro on, como debe ser, y oscurezco perfectamente la periferia off? Se van a incrementar los potenciales eléctricos, es decir, que este es el ideal. Este es en el que usted nota claramente la gran diferencia entre el contraste. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted cuando ilumina alcanza a iluminar parte del centro que debe ser iluminado, pero alcanza a iluminar parte de la periferia que no debería estar iluminada? Se bajan los potenciales eléctricos. Ahora, ¿qué pasa si usted ilumina tanto centro como periferia que no debería iluminarla? Se bajan muchísimo más los potenciales eléctricos. Esto lo explico mejor así. ¿Sí? ¿Qué pasa si ilumino el centro y oscurezco la periferia? Se nota el contraste. O sea que van a haber muchos potenciales eléctricos que hacen que usted perciba el contraste muy bien. ¿Qué pasa cuando ilumino centro y alcanzo a iluminar periferia?
se baja el contraste, ¿sí? Por tanto, se reducen los potenciales eléctricos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si ilumino todo excesivamente? Estoy iluminando una zona que debería ser iluminada, pero también una zona off que debería haber sido oscurecida. Por tanto, no tengo una buena percepción de sensibilidad al contraste. Por tanto, esto genera una reducción de los potenciales eléctricos. ¿Eso fue claro, muchachos? Entre menos potenciales eléctricos, pues más difícil es diferenciar el contraste. Sí, señor. Y al revés, centro, Sería la misma cosa. Si tienes un centro off y una periferia on, tendrías que iluminar la periferia y oscurecer el centro. Si iluminas ambas cosas, se cae la sensibilidad y el contraste, por tanto se reducen los potenciales eléctricos. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo y esto que ustedes están viendo es responsabilidad de estos señores, de las células horizontales. ¿Se acuerdan que ahorita que vimos las células horizontales decíamos? Son las moduladoras y responsables de la sensibilidad al contraste. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Antes de entender esto, hagan algo, no se estiren, se parpadeen, respiren más, quítense el sueño porque vamos a hablar de fototransmisión. Porque para verificar ahorita quién es que faltante. Sí, yo sé que